Presentado por Natalia Andrea López Muñoz y John Freddy Martínez Gallego. La estadística se ocupa de los métodos científicos para recolectar, organizar, resumir, presentar y analizar datos, así como de sacar conclusiones válidas y tomar decisiones con base en ese análisis. Así también realizar predicciones acerca del conjunto del cual se han seleccionado dichos datos. El empleo cuidadoso de los métodos estadísticos permite obtener información precisa de los datos. Estadística descriptiva. La estadística descriptiva es la ciencia que analiza serie de datos, por ejemplo, edad de una población, temperatura en los meses de verano, entre otros, y trata de extraer conclusiones sobre el comportamiento de esos elementos o variables. Las variables pueden ser de dos tipos. Variable cualitativa. No se pueden medir numéricamente, representan características o atributos, ejemplo, nacionalidad, sexo y religión. Variable cuantitativa. Tiene un valor numérico, ejemplo, edad, altura o precio de un producto. Bueno, a continuación le vamos a presentar pues como la problemática planteada en la base, en el objeto de aprendizaje. La Reina es una empresa dedicada a la producción de embutidos. Entre sus productos se destaca la salchicha, el jamón y la mortadela. Algunos de sus clientes han realizado reclamos, ya que no están conformes con las propiedades organolépticas, para satisfacer las necesidades del cliente y ofrecer un producto con mejores estándares de calidad. La compañía realizó una inspección tomando como muestra 50 unidades de cada producto, además teniendo en cuenta los reclamos y sugerencias de los clientes durante el mes anterior, para buscar alternativas que permitan mejorar las propiedades organolépticas de los productos. Bueno, esa es la base de datos que nos dan para trabajar. De ella podemos sacar pues todas las conclusiones. La variable cualitativa. Para el estudio de las variables cualitativas se estudiaron 4 propiedades organolépticas. Entre ellas están el sabor, el olor, el color y la textura, para cada uno de los productos de los cuales observamos las siguientes características. Para el producto salchicha de 500 gramos, podemos evidenciar que el 48% tienen mal sabor, mientras que la que menos problema pues tiene es la que tiene textura, que tan solo tiene el 10%. Acá podemos observar diferentes gráficas donde se evidencia lo mismo. Por ejemplo, el sabor tiene el 48%, el olor el 17%, el color el 24% y la textura el 10%. En la mortadela podemos evidenciar que la que mayor problema presenta es el color, y acá la que menos presenta es la textura. Igual hacemos las gráficas donde también se evidencia pues todos los problemas. En el jamón podemos evidenciar que igual como la primera, el sabor es la que presenta mayor problema con un 45%. Igual las gráficas pues podemos evidenciar lo mismo. Acá podemos concluir pues que donde se evidencia que el sabor es la variable que posee mayor problemas. Del estudio se evidenció que para los 3 productos las variables que hay que entrar a estudiar con mayor vigor, ya que poseen mayores problemas, es el sabor y el color, y de las 3 que poseen menor problema es la textura. Es importante intervenir la forma o metodología con que se hacen los productos, de tal forma que las variables cualitativas no varíen tanto según la percepción del cliente, para que éste se sienta más satisfecho con los productos vendidos por la compañía. Bueno, ya vamos a mirar pues la variable cuantitativa, donde para el estudio de las variables cuantitativas se pesaron 50 unidades de cada producto. Para las salchichas de 500 gramos se realizaron 3 intervalos según los datos arrojados. El primer intervalo vemos que va del 475 al 486, con una frecuencia absoluta de 7 unidades. Es decir, 7 unidades pesan entre 475 y 486 gramos, lo que representan que el 14% de los datos estudiados
es de la 475 a la 486. El 54% está en el intervalo de 487 al 498 y el 32% está entre el 499 y el 511. Según la frecuencia acumulada, se evidencia que el 68%, la frecuencia acumulada se evidencia pues que el 68% de los datos están entre el intervalo de 475 a 498, valores muy inferiores al valor óptimo, que es el de 500 gramos, que es la salchicha pues de 500 gramos. Igual hacemos pues las gráficas donde podemos ver el peso, pues todo como acá graficado. Lo mismo podemos ver para la mortadela de 250 gramos, que viene entre un peso del 233 al 256, donde vemos que el 35% va del 241 al 248, que son los valores pues inferiores al valor óptimo, que sería de 250 gramos. Y ahora vamos a ver el jamón para la variable cuantitativa, que va en un peso del 477 al 508. Y acá en la frecuencia acumulada vemos que el 70% es el valor inferior al óptimo, que es el de 500 gramos, en este caso para el jamón. Bueno, ahora a continuación mi compañero va a seguir con la segunda parte, que es el resumen pues ya de esas técnicas descriptivas. Muchas gracias, Natalia. Arrancamos con el resumen estadístico de los datos. Hicimos una tabla comparativa entre los tres productos, entre la salchicha de 500 gramos, la mortadela de 250 y el jamón de 500 gramos. Encontramos las características o las variables más importantes estadísticamente hablando para llegar a unas conclusiones. Tenemos los datos de la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza de la muestra, el rango de los datos, los mínimos, los máximos, la suma de el total de la población muestreada, la cuenta, es decir, la cantidad de datos que se recolectaron por cada una de ellas, el cuartil y el coeficiente de desviación. ¿A qué conclusiones se llegaron? El promedio o la media del peso de los tres productos está por debajo de las especificaciones, ¿sí? Los tres productos, como pueden ver ustedes en la pantalla, como se las voy a mostrar, tienen una media por debajo del peso ofrecido al cliente. Como pueden ver acá, para el primer producto, que es la salchicha, la media está en 495 gramos, cuando debería ser de 500. Para la mortadela está de 245 y para el jamón está en 494. De ahí se deduce que los cambios más drásticos en el peso se registran para los dos primeros productos, para la salchicha y para el jamón. Son cambios de aproximadamente 5 y 6 gramos respecto al peso ofrecido. Para el producto mortadela, solamente en ese producto hay una dominancia del valor correcto, es decir, vamos a fijarnos en el cuadro y se van a dar cuenta que en el producto mortadela se habla de una moda de 250. ¿Qué quiere decir esto? Que es el dato que más se repite dentro de las muestras, por lo tanto tiene ahí una tendencia hacia un peso correcto en cuanto a la moda, mientras que en los otros dos productos, en la salchicha y en el jamón, este dato está por debajo del peso especificado en el empaque de cada uno de los productos. Sí, eso nos puede traer problemas.
También hablamos de un rango. ¿Qué quiere decir? Que las diferencias entre los datos por encima o por debajo del valor deseado son grandes o pequeñas. Volvemos a lo mismo, el jamón y la salchicha tienen unos datos más alejados, por ejemplo, que la mortadela. La mortadela tiene unos datos de pronto más centrados, el rango es un poco más pequeño, mientras que en estos otros dos productos hay valores con mucho más por encima o por debajo. Ahora vamos a ver la desviación estándar. Como pueden ver en el cuadro, la mayor desviación estándar la maneja el producto salchicha. Tiene una desviación estándar de 8,04 y el jamón también tiene una desviación estándar de 7,32. Esto hace referencia a la desviación promedio o las desviaciones más altas que pueden tener los datos muestreados de cada uno de esos productos, ¿sí? Cuando hacemos una suma de los datos, encontramos un cambio en la percepción de lo que veníamos estableciendo. Veníamos diciendo que la salchicha y el jamón tenían diferencias mucho más grandes que la mortadela. Pues resulta que cuando hicimos la suma de los datos, nos dimos cuenta que hay una diferencia aún más grande en el producto mortadela, ¿sí? En ese producto hay un coeficiente de desviación de los datos mayor inclusive que en el producto salchicha y en el producto jamón. Vamos a ver el cuadro nuevamente. Miren la suma de los datos, de los 50 datos que se tomaron en cada uno de los productos. Las sumas deberían de estar lo más cercanas posible al dato, sumando el valor necesario, ¿sí? Entonces nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que en la suma del producto salchicha hay una diferencia de unos 244 gramos en las 50 muestras tomadas. En el producto mortadela ese valor aumenta. Aquí debería de dar un promedio de 12.500 gramos y el dato está muy por encima. ¿Por qué aumenta? Siendo ese dato más pequeño que el dato de la salchicha, por ejemplo. Aumenta porque este producto viene en presentaciones de 500 gramos, mientras que el producto mortadela viene en presentaciones de 250, lo que lo hace que relativamente se esté perdiendo mucho más producto en la mortadela, ¿sí? Como les digo, en la presentación de 500 gramos hay una pérdida de 244 gramos por cada 50 muestras tomadas, mientras que ese valor se aproxima mucho, pero en presentaciones de 250 gramos, ¿sí? Lo mismo ocurre con el producto jamón. Perdón. Ahora vamos a determinar la influencia del cuartil. ¿Qué nos quiere decir el cuartil? Nos dice que en el 25% de los datos tomados, por ejemplo, en el producto jamón, están igual o por debajo de un valor de 488 gramos, cuando el valor debería de ser de 500 gramos. Les recuerdo que el producto salchicha, que es este primero, y el producto jamón son presentaciones de 500 gramos. Por lo tanto, nos está diciendo que el 25% de las muestras tomadas están por debajo o iguales a 488. Es un porcentaje bastante alto. En el producto mortadela, este porcentaje tampoco mejora. Nos está diciendo que hay un 25% de las muestras tomadas que están por debajo de 243 gramos cuando deberían de ser de 250. Y por último, el coeficiente de desviación nos termina diciendo que el producto mortadela, que es este que ven al centro, tal vez está un poco movido,
el producto mortadela tiene el mayor coeficiente de desviación, es decir, que en ese producto hay diferencias mucho más notorias, relativamente hablando, con respecto a su peso, ¿sí? Por lo tanto, es un producto que hay que tener muy en cuenta, hay que tomar medidas preventivas y medidas correctivas para poder llegar a unos pesos mucho más cercanos al promedio, al estándar o a lo deseado, ¿sí? Recomendaciones. En la empresa deberían de tomar acciones correctivas inmediatas en cuanto al ajuste y precisión de la maquinaria con la cual se fabrican los productos. Y como una segunda recomendación importante, se debe hacer un seguimiento periódico y a cortos intervalos de tiempo sobre el proceso productivo mientras se estabilizan los pesos. Con esto damos por terminada la presentación. Muchísimas gracias y hasta una nueva ocasión.